Gracias por la oración, hermano. Pues ahí sin duda, como les digo, sabemos que estamos orando unos por otros, así que, pues gracias por ello. Vamos entonces a continuar. Ya hemos cantado, ya hemos orado y vamos a dedicar un poco de tiempo a también leer un poco la palabra de nuestro Dios. Eh, Pues en los últimos devocionales no he podido estar, ¿verdad? Por algunas ocupaciones. El día de hoy, ahora el que se ocupó fue el hermano Horacio. Entonces, y ahora yo me desocupé, no mucho, pero un poco. Así que pudimos estar aquí. Entonces, vamos a continuar con la lectura que estamos teniendo. Y según lo que yo le pregunté al hermano, no se a reserva de lo que ustedes me digan, llegaron hasta el versículo 16 por ahí más o menos. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, la pregunta del millón, ¿verdad? Hemos estado analizando del 1 al 15, hermano. Ok, del 1 al 15. Muy bien. Pues la pregunta del millón, ¿verdad? A ver, díganme ustedes, ¿verdad? ¿Qué han analizado de esto? Yo recuerdo que me tocó en este caso comenzar con la lectura así general, ver una lectura general así de pasadita, dar algunos detalles, pero también sé que han tenido ya un par de clases en esta porción. La idea de hoy es avanzar unos cuantos versos más, por lo menos al 21 o 20, y dar algunos bosquejitos por ahí que tengo para ustedes, ¿verdad? Pero, pues la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido de esta porción del 1 al 16, al 15, 16? Unos dos hermanos, hermanas que quieran comentar qué es lo que han aprendido de esta parte. ¿Quién dice yo? ¿Hermana Alma? Hermano, Sí. pues hemos estado aprendiendo una de las cosas que el, la- el poder de Dios mostrado en Jesús en la sanación es ilimitable, en tiempos, en formas, en personas incluso, es ilimitable. Y eso es lo que Él nos representa con la sanación de el cojo de Bethesda. También hemos visto de alguna manera eh, que Él hace notar que él sigue trabajando igual que su padre, aunque hayan querido poner como un poco de cizaña ahí las personas que le dijeron, ¿por qué sanas en el día de reposo? Cuando él dice, pues mi padre trabaja siempre y por ello también trabajo yo. Entonces, les hace saber la importancia o las prioridades que se tienen ante una situación eh, como esta. Para él no hay tiempos. Ok, Es muy bien. parte de lo que vamos viendo. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? Uno más. También vemos la necesidad de aquel hombre que tuvo que acudir a Jesús y también a nosotros nos demuestra que no tenemos la posibilidad de salvarnos por nosotros mismos. Siempre debemos de acudir a Él, y pues expresarle nuestras necesidades. Y como comentaba la hermana, que hubo oposición desde que empezó nuestro Señor y a pesar de ello, Él continuó y sanó a este hombre por el tiempo que llevaba, era demasiado. Y también vemos la misericordia que él tuvo hacia aquella persona. Muy bien, hermana. Bueno, entonces, de esto que acaban de comentar hay dos cosas interesantes en base a sus comentarios que me gustaría mencionar. Una es precisamente esa idea, ¿verdad? De que nuestro Dios, nuestro Padre Dios no descansa, ¿verdad? Trabaja, dice, el Padre trabaja, yo también trabajo. Y fíjese que en una ocasión, precisamente teniendo un ejercicio de lectura, empezando en Génesis y avanzamos por ahí al capítulo 2 y se hacían los comentarios, hacíamos lo mismo, ¿verdad? Una lectura y luego comentar, dudas, preguntas, comentarios. Y cuando llegamos al capítulo 2 de Génesis, en la parte del día de reposo, alguien comentaba precisamente algo como, bueno,
pues vemos que Dios descansó, ¿verdad? Dios ya había pues trabajado, llegaba el momento de descansar. Entonces, precisamente le hacía alusión a un pasaje que me gustaría que lo buscaran, que está en Isaías 40, man. Isaías 40. Isaías 40, 28, 29. Si alguien lo tiene, adelante, ¿eh? Vamos a buscar aquí. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahí está. Entonces le hacía este comentario, precisamente esta referencia, que realmente cuando vemos que Dios pone un día de reposo, no es porque estuviera cansado. Isaías 40, 28. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, como nosotros. Por el contrario, Él es la fuente de fuerza, de energía, de ánimos hacia el hombre. El día de reposo, precisamente en este caso, es el día de cesar, o sea, se terminó la obra. No es que estuviera cansado, es que reposó de terminar la obra. Se terminó, ya no hay más que hacer que crear. Se terminó todo, ya todo está completo. Entonces, de hecho, el día de reposo está pensado realmente para el hombre, no para Dios. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en la creación, pues Dios no es que se cansó, sino que la obra terminó. Ya no había más que crear. Ya estaba todo completo, todo hecho. En ese sentido, reposó. Se completó la obra. Y eso por el comentario, ¿verdad? Bueno, el padre trabaja, sí, porque no se cansa, no deja de obrar, no deja de trabajar, no desfallece ni se fatiga. Y el padre lo hace, dice el hijo, pues yo también no debo detenerme, no debo detener la obra. Lo otro, en base al comentario que hacían, ciertamente, ¿verdad? Aquí también aprendemos de esto y lo interesante es que en otros muchos casos vemos cómo la gente busca a Jesús. En este caso, mire aquí, Jesús fue el que vio a este hombre. Dice, Jesús lo vio y el que dijo, no tengo quién. O sea, yo no tengo las posibilidades de ser sanado, pero aquí el que lo vio fue Jesús. Muchas veces hay quien acude a Jesús, pero en otros casos, Jesús es el que llega ahí y está dispuesto a vernos, a ayudarnos. Y cuando nosotros reconocemos nuestra imposibilidad, o sea, que nosotros no podemos hacer algo, es cuando entra el poder de Dios en acción. En este caso, este hombre dice, yo no, o sea, yo no puedo, yo no tengo quién, yo no tengo la ayuda. Entonces, aquí entra en acción, pues, el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, yendo hacia los versículos finales de esta porción, vamos a leer 16, 17, 18. ¿Sí? 16, 17, 18. Hacemos un comentario y nos vamos a los siguientes versos y les voy a dar unos tres bosquejitos que encontramos en estas porciones y para que los tengan ahí, ¿verdad? Entonces, ¿quién me ayuda? Leo 16. Voy a pedir así como los tengo en orden. Hermana Basilia 17 y hermano José 18. ¿Sí? Luego hermana Cecilia 19, hermana Alma 20 y nos vamos de una vez, hermana Lourdes, 21, ¿ok? Hermana Basilia, hermano José, hermana Ceci, hermana Alma, hermana Lourdes. Empiezo en el 16, dice, y por esta causa, la pregunta es, ¿por qué causa? Ahí quédese con eso. ¿Por qué causa? Usted ya sabe el contexto. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuál causa? ¿Por qué causa lo perseguían? Y esto fue al principio, en medio y hasta el final de pues de su ministerio. Incluso esta persecución,
e intención de quitar la vida no solamente sucedió con Jesús, sino también con los que siguieron después de él. ¿Recuerda? Le pasó a Pedro, a Juan, a Jacobo, muerto, a Esteban, apedreado. Le sucedió a Pablo. Donde quiera que iba, ahí iban los judíos detrás de él. Y pasaba a otro lugar y llegaban los judíos detrás de él. Y se iba a otro y ahí iban los judíos detrás de él. Juntaban a gente ociosa que no tenía que hacer y alborotar gente al pueblo para que no se escuchara. Así que esta persecución y esta intención de quitar la vida y detener la obra no ha sido solamente desde que Jesús comenzó. La pregunta es, ¿por qué causa? ¿Y cuáles cosas hacía Jesús que lo perseguían y lo mataban? Lo querían matar, lo querían matar. Continúa, hermana 17. Ahorita retomamos esta pregunta. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras de estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Muy bien. Entonces, aquí viene una cuestión interesante y es bueno que analicemos esto. O sea, esto del, por esta causa, por estas cosas, por esto, la oposición que existía y luego la respuesta de Jesús a la negación, a la oposición, a, a, a la acusación de estos judíos. La pregunta que les hago es esa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles cosas hacía? ¿Qué significa por esto? Esas tres. ¿Por qué perseguían y querían matar a Jesús? ¿Cuál era la causa? Porque Jesús sanaba el día de reposo, hacía cosas que iban a contra de estos fariseos, estos maestros. Muy bien, ahí está una razón. ¿Algo más? Porque se decía ser hijo de Dios también. Ok. Entonces, básicamente, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es que la causa y las cosas que hacía Jesús era, bueno, ir en contra de las tradiciones, interpretaciones de lo que los judíos presentaban a las demás personas. Iba en contra de ello. No en contra de Dios, sino en contra de las palabras de los hombres. La mala interpretación y la mala explicación de la palabra de Dios, ¿sí? De la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Recuerde que en aquellos tiempos no solamente estaba la ley, sino ya había una interpretación, ya había una transmisión oral, ya había una explicación de lo que se decía. Entonces, no solamente se usaba la ley para la práctica, sino ya era igual de importante las tradiciones, las explicaciones, las interpretaciones de estos maestros. Entonces Jesús no estaba violando el mandamiento del Padre. De haberlo hecho, hubiera pecado. Y si pecó, no podría ser nuestro redentor. Tenía que ser el Cordero sin pecado y sin mancha y sin contaminación. Entonces, la oposición y la molestia es por lo que Jesús hacía, ayudaba, servía en contra de esas tradiciones o aparentemente en contra de esas malas tradiciones o interpretaciones de los hombres. Y muy específicamente la siguiente parte es porque ellos dicen, decía que Dios era su propio Padre. O sea,
O sea que sí estaban entendiendo y sí estaban escuchando lo que estaba pasando. Dice, Él, nuestro Dios, es su Padre. Así que al hacer eso, decir esto, Él se está haciendo igual a Dios. Fíjese cómo se entendía en aquellos tiempos el decir, Dios es mi Padre. El Padre, si Él es mi Padre, entonces yo soy igual a Él. Me estoy haciendo igual a Dios. Y aquí viene lo interesante. Ahí le va una frase. Le voy a decir una frase. Vamos a retomar algunos versos de aquí, voy a volverlos a leer y les voy a dar unos bosquejitos, ¿ok? Entonces ahí le va la frase. El hijo no puede tener un interés diferente o acciones que contradigan al padre. Ahí va de nuevo. El hijo no puede tener un interés diferente o acciones que contradigan al padre. Una tercera vez. El hijo no puede tener un interés diferente o acciones que contradigan al padre. ¿Por qué les menciono esto? Porque precisamente esto es lo que se estaba presentando a continuación. Había una oposición, una queja de los judíos. Tú estás quebrantando ante ellos la ley. Si tú estás quebrantando la ley, según ellos, y te estás haciendo igual al Padre, estás obrando sin autorización. O sea, para ellos, este hijo o el que se decía hijo, realmente era un rebelde a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Incluso lo que hacía no estaba siendo hecho por autoridad y permiso de Dios. Recuerda que más adelante dicen que él hacía obras por Belcebú, que él hacía obras por medio de Satanás, de los demonios. Entonces, vean cómo tenían a Jesús, pero Jesús va a dar una respuesta. Y en resumen, la respuesta es esta. O sea, el hijo no puede tener un interés diferente. Si a mí me interesan las almas enfermas, si a mí me interesan las personas decaídas, si a mí me interesan aquellos que son rechazados, no es porque a mí me interese ni al Padre, no. Es porque a Él también le interesan. El mismo interés que tiene el Hijo por las almas pecadoras, carentes de ayuda, necesitadas de consuelo, de una mano amiga, es el mismo interés del Padre. Por eso envió al Hijo, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, vista a los ciegos, como lo dice el profeta. Es el mismo interés. Por lo tanto, las acciones no contradicen al Padre. Las acciones que Jesús tenía estaban aprobadas por el Padre. ¿Por qué? Porque tenían los mismos intereses. Y precisamente, responde Jesús a esta oposición y dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ve que lo que la frase que le estoy diciendo está extraída desde este punto, desde estos puntos. El hijo no puede hacer nada por sí mismo. O sea, no me dirijo yo como yo quiera, porque tengo una autoridad y tengo una misión, tengo un interés, y ese interés me lleva a tener estas acciones. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará. Sí, mire esta palabra, mostrar, de modo que vosotros os maravilléis. Así que lo que está haciendo el Hijo está haciéndose. Lo que está diciendo el hijo está diciéndose desde el permiso, la autorización, el interés del Padre. Todo lo que Jesús hacía estaba autorizado por el Padre.
Lo que Jesús decía no lo hablaba por su propia cuenta. El Padre es el que le daba a conocer lo que había que decir y hacer. ¿Recuerda esas porciones? Esta palabra mostrar es muy interesante. La palabra mostrar aquí, ya se las he mencionado creo que en otra ocasión, que está utilizándose en Apocalipsis, es la palabra griega deignumi. Deignumi, sí, así. Deignumi. ¿Qué es deignumi? Fíjese, deignumi es exponer a los ojos, ¿sí? Exponer a los ojos y a la vista. O sea, sacar algo para que sea visto. Hacer algo para que sea visto. Es dar una prueba y una evidencia. Eso es deignumi. Exponer algo a la vista, algo ponerlo sobre la mesa para que sea visto y esto funcione como una prueba o evidencia. Mire cómo son las cosas. Lo que Jesús estaba haciendo, le pregunto yo, a ver si me está siguiendo en todo lo que se trata este libro de Juan. Lo que Jesús está presentándose aquí, Él está diciendo o haciendo, es una prueba y evidencia de qué. De que Él es el Hijo de Dios. Exactamente. Hermana Basilia, en otras palabras, es una prueba de su... de su deidad. Exactamente. Muy bien, hermanas. Eso es. ¿Se da cuenta? Lo que nos está presentando el apóstol Juan es eso. Evidencias, pruebas de ignumi, asuntos puestos a nuestra vista para comprender la deidad de Jesús, que Él es igual al Padre, que Él es Dios. Pero ¿cómo lo estaban tomando los judíos? Como rebelde, como pecador, como transgresor de la ley, como una persona que no amaba al Padre, como alguien que quebrantaba las normas y mandamientos, y entonces Él es digno de ser perseguido y de matarlo. Él es enemigo, Él es enemigo de la ley. ¿Se da cuenta cómo se transquiversan las cosas? Cuando por un lado lo que está haciendo Jesús es aprobado por el Padre, aprobado por Dios, y es realmente la obra que Dios quiere hacer para con las personas, aquellos piensan que va en contra. Cuando Jesús está dando la evidencia a los ojos de que Él es Dios, aquellos lo toman como un rebelde, mentiroso y que hace blasfemias al hacerse igual al Padre. Entonces, dice Jesús, se van a mostrar mayores obras. Mayores obras se van a poner a la vista. O sea, esto que ustedes están viendo no es nada de lo que verán. Para muchos sí fue una prueba de la deidad de Jesús, pero para otros fue rebeldía y pecado. Entonces, esto es lo que Jesús venía a hacer, a mostrarse, a declararse, a exponerse a la vista. Y lo que se iba a producir es, dice, que ustedes se maravillen. La palabra aquí maravillar también es interesante. Estas son las dos únicas palabras que vamos a mencionar desde el idioma. Ya el resto ya es directamente el texto. Pero esta palabra maravillar también es interesante, que es la palabra taumazo. Ahí se la puse. Taumazo. ¿Qué es taumazo? Asombrarse, admirarse, de tal manera que surge una pregunta. ¿Y ahora qué más va a pasar? ¿Sí me siguió? Asombrarse, admirarse. Reina Valera pone maravillarse, pero un asombro, una admiración, un maravillarse de tal manera que dice uno, ¿y ahora qué más hará? Ahora, ¿qué más sucederá? Eso es lo que estaría pasando
con todas las obras que Jesús iba a mostrar. Les está diciendo a ellos, no se admiren ni se asombren de lo que voy a hacer, porque van a ver cosas mayores. Y yo sé que me van a querer matar, pero se van a maravillar. Y mucho será el resultado esperado. ¿Sabe cuál es? Que reconozcan que Jesucristo es el Señor. Esto es lo que pasa, hermanos. ¿Sí? Ahora, me gustaría leerles un poquito más y darles los bosquejos ya para irnos, ¿ok? Por lo menos aquí al 23. Entonces, no estamos viendo los detalles, solamente leímos hasta aquí. Para la otra ya nos regresamos a partir del 19 y vemos más detallitos si es necesario, ¿ok? Pero al menos hasta aquí, 20, estas dos detalles, mostrar y maravillarse. ¿Ok? Luego, mire, dice, porque como el Padre levanta a los muertos, el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Les pregunto, ¿estará hablando físicamente o espiritualmente? espiritualmente. Espiritualmente. Aquí le doy el primer bosquejo. Me brinco, haciendo un poquito de trampa, al 28 y 29. Hermano, hermana Violeta, ¿puede leer, hermana Violeta? 28 y 29. Sí, hermano. ¿Cuál me dijo? 28 y 29. Juan 5, 28. 28, Juan, Juan 5, 28 al 29. Sí, está bien, dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pregunta, físicamente, espiritualmente. A ver, Espiritualmente, hermano. ¿ok? Aquí está, o sea, está hablando de forma figurada o de forma literal, porque ya hablamos de una resurrección, dice que da vida al que él quiere. Y se mencionó que era espiritual, o sea, una vida espiritual. No es que me muera físicamente, ¿sí? Estoy muerto espiritualmente y se me da vida espiritual. Y en este caso aquí, la resurrección de vida y resurrección de condenación será algo, ¿está hablando metafóricamente, simbólicamente o está hablando físicamente? Resurrección de vida y resurrección de condenación. Mira el 28. Ha- Habla metafóricamente en símbolo, O sea que no va a haber resurrección de vida físicamente ni de condenación, no va a haber resurrección para condenación ni para vida. O sea, es metafórica. ¿Qué significará entonces? que Mire, todo va a ser de manera espiritual, ok, mire eso lo que dice. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es metafórico. No, ¿Va a pasar? va a pasar, va a ser literal. Sí, esto sí es una resurrección física. La resurrección de los muertos. Y luego dice, y los que hicieron lo bueno, los que resuciten, que hagan lo bueno, que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección para vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación eterna. Esto es lo que se espera. Entonces, aquí está el primer bosquejito, por eso me adelanté un poco. Tres resurrecciones. Aquí encontramos tres resurrecciones. La resurrección de los pecadores, le vamos a llamar así, verso 21. La resurrección de los pecadores. Ah, caray, la resurrección de los pecadores. Esta es cuando alguien está en pecado, recuerde que está muerto.
Pero cuando viene al Señor y lo reconoce como el Hijo de Dios, como Dios, entonces sus pecados son perdonados y tiene un nuevo nacimiento, se levanta de los muertos. De muerte ha pasado a vida, espiritualmente, porque físicamente sí estaba vivo, pero espiritualmente muerto. Esto sí es espiritual. La resurrección de los pecadores le vamos a llamar, ¿sí? 5:21. Y en el 5:20, puede poner 28:29 para que agarre corte y entienda bien bien. 28:29, vamos a llamarle, está la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Hay otras dos. Resurrección de vida, resurrección de condenación y resurrección de los pecadores. Entonces aquí encontramos tres resurrecciones. La espiritual de pecador muerto a vida y perdonado. Y la resurrección, aquí lo estamos dividiendo así, de esa forma, ¿verdad? Es el mismo evento, la resurrección de los muertos, pero unos se están levantando para vida eterna y otros condenación eterna. Lo estamos dividiendo de esa forma. Entonces, por eso le pusimos tres resurrecciones. Y ya aquí, cada quien elige de la que quiere ser parte. De estas tres, nosotros debemos de querer tener acceso a dos de ellas, a la de pecador, a perdonado y con vida, pasar de muerte a vida. Y también, si Dios así lo decide y la vida física ya no la tendremos cuando Cristo venga, entonces ser resucitados, transformados y pasar a vida eterna. Esas son las que los dos deberíamos querer tener. Ahora, que si cuando Cristo viene estamos vivos, pues no más una. ¿De acuerdo? Entonces ahí se lo dejo, este bosquejito. Ahí le va otro. También que va a comprender versículos que ya ahorita acabamos de leer al 23. Se llama triple evidencia de igualdad. Triple evidencia de igualdad. Número uno, el Hijo y el Padre son igual en obras. 5:17 y 19. Son versículos que ya leímos. 17, y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y qué? ¿Y yo? Mi Padre y yo trabajo. Sí. 19. 17, 19. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer obras, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace. Hace, trabaja, obras. Entonces, esta es la primera evidencia de tres. Son igual en obras. Segunda, igual en juicio. 22 y creo que es 20, sí, 22 y 27. Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, también por cuanto Él es Hijo del hombre. Ambos tienen la autoridad de juicio. Dice 26 para que vea desde ahí. De cierto os digo, 25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Está hablando del pecado a vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio.
La deidad, Dios tiene la autoridad de juicio, solamente Dios, el Padre y el Hijo. Y por si acaso hay otra referencia fuera de Juan, tenemos directamente haciendo referencia al juicio que será ejecutado por Jesús, tenemos Hechos 17. Cuando le predica Pablo a los atenienses, dice que seremos juzgados. Aquí está. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan para tener la resurrección del pecado, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Fíjese, Dios pasó los tiempos de la ignorancia, Dios, y Dios manda que todos los hombres se arrepientan, Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Quién? Dios juzgará al mundo con justicia. Dios juzgará con justicia. ¿Quién lo ejecutará? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es? ¿Quién se levantó de los muertos? Cristo. ¿Quién ejecutará el juicio? El Señor Jesucristo. Por si acaso, ahí está otra referencia, ¿verdad? Entonces, aquí está. Y lo tercero, igual en honra. Igual en honra. Verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bien clarito. Y esta fue la respuesta que se les daba dando ¿a quién? A los judíos. Se está dando tres evidencias de igualdad con el Padre. Somos igual en obras, somos igual en juicio y somos igual en honra. Entonces, igual en obras 5, 17 y 19. Igual en juicio 22, 27 y Hechos 17, 30. Por si acaso lo quieren poner como un extra. Igual en honra 5, 23. ¿Ok? La cita de Hechos, ¿cuál es, hermano? Perdón. Fue Hechos 17, 30. Creo que leí desde el 29. Sí, 30 y 31. Sí, 30, 31. El 30 habla que Dios pasó los tiempos de ignorancia, manda que se arrepientan, y el 31 habla del juicio por medio de aquel que resucitó de los muertos, se levantó de los muertos. ¿Ok? Entonces, ahí están estos dos bosquejitos y ahí les va uno más ya para irnos. ¿Así? El último. Ese no le puse título, pero son tres puntos, ahí le buscamos para otra semana, si es que el hermano está ocupado. Creo que sí, porque tienen un grupo ahí donde trabaja de hermanos y los van a estar atendiendo. Entonces, ponga los puntos y le buscamos el título después. Número 1. Existen distinciones entre las personas de la deidad. Existen distinciones entre las personas de la deidad. Sí, el hijo no es el padre. El padre no es el hijo. ¿Sí? Jesús se refiere a padre. Hago lo que el padre me dice, lo que el padre me autoriza. Uno es el padre y otro es el hijo. Hay distinciones entre las personas de la deidad. Y ahorita estamos hablando del padre y el hijo, pero también el espíritu. El espíritu no es el hijo, el espíritu no es el padre. El padre no es el hijo, el padre no es el espíritu. Hay distinciones entre las personas de la deidad. Ahora, pero mire la segunda. Existe unidad entre estas personas. Sí, son tres personas diferentes, pero están unidas entre sí. ¿Ok? Lo explicamos más, lo explicamos más la próxima clase. Entonces, número 1, existen distinciones entre las personas de la deidad, padre, hijo. Y aquí en el texto se ve mucho. Mi padre y yo, ¿sí? Mi padre y yo. El padre, el hijo, el padre ama al hijo, el padre, el hijo, el padre no juzga, el hijo, ¿sí? El hijo honra al padre, el que no honra al hijo, no honra al padre. Distinciones. 2, unidad entre las personas.
Y tercero, su unidad de intereses y objetivos. No solamente son uno como deidad, ya le había comentado esto al principio en la frase, tienen unidad de intereses y objetivos. Son los tres puntos que le dejo. Distinción entre las personas de la deidad, Padre, Hijo. Unidad entre las personas y su unidad de intereses y objetivos. Ese de unidad entre las personas, hay un pasaje también haciendo un poquito de trampa, adelantándonos unos capítulos, Juan 10:30, bien clarito para este punto. Y está bien sencillo. ¿Qué dice? Juan 10:30. ¿Qué dice? Yo y el Padre, uno Padre solo. uno somos. Ahí está. Hasta en coro lo dijeron, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. ¿Quién está hablando? El Hijo. ¿Qué dice? Yo y el Padre uno somos. ¿Se da cuenta? Unidad entre las personas. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, por hoy, y ya la próxima clase, si Dios permite, continuamos leyendo ahí los versículos. Acuérdense dónde estamos. Estamos en el 19, 20, 21. En esos tres estamos. 19, 20, 21. ¿Sí? Entonces, vamos a despedirnos por hoy. Nos fue rápido el tiempo y nos vemos, si Dios permite, el próximo devocional para seguir cantando juntos, seguir orando juntos y también leyendo más juntos, ¿verdad? Así como estamos, vamos a orar. Gracias, Padre, por este momento de poder comenzar, Padre, aunque ya hemos comenzado actividades del día, pero agradecemos, Padre, por permitirnos tener este tiempo de devocional, de canto, de oración, de lectura. Gracias, Padre, por nuestros hermanos y hermanas que se dan cita para, pues, poder tomar un tiempo del día para estudiar. Sabemos, Padre, que es importante. Te agradecemos, Padre, por ello y rogamos de tu bendición y dirección para el resto del día, Padre, para poder en las actividades que realicemos estar con bien, poder estar en armonía contigo, Padre, y poder dar ejemplo donde quiera que estemos. Bendice, Padre, nuestras familias, nuestros hijos, la congregación, nuestros hermanos. Padre, por favor, y permítenos, si es tu voluntad, encontrarnos en el siguiente día de devocional. Todo, Padre, lo pedimos, lo agradecemos y también lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas.